Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a una nueva píldora de estudio. En esta ocasión vamos a tratar un tema de informática, la diferencia entre las funciones sí, sí anidados y sí conjunto. Todas estas funciones van a estar presentes tanto en Excel, la hoja de cálculo de la suite ofimática Microsoft Office, como en Calc, la hoja de cálculo de LibreOffice. Comenzamos por la función sí. Como digamos, es lo más básico, lo más simple. Esta función, en principio, lo que me va a valer es para poder tener dos resultados diferentes, dos resultados posibles, en función de una condición, una pregunta que yo le expreso. Entonces, siempre va a tener tres argumentos. Primero, esta condición. El segundo argumento serán las instrucciones que yo le voy a indicar en caso de que esta condición, de que esta pregunta sea verdadera, y las instrucciones, la acción que quiero realizar en caso de que sea falsa esta primera pregunta que yo le había hecho en el argumento número 1. Y dentro entonces de estos argumentos y todas estas tripas, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, los posibles resultados de la comparación, como ya estamos viendo, siempre van a ser verdadero o falso. Por ejemplo, 5 es mayor o igual que 3, sería verdadero la respuesta. O en el caso, por ejemplo, si comparamos la letra B con la letra A, en ese caso va a ser falso. Siempre va a tener que introducirse en este primer argumento, en esa comparación o condición, una comparación o algún tipo de función que nos devuelva estos dos posibles resultados, o verdadero o falso. Y en los otros dos argumentos, las instrucciones en caso de que sea verdadero, en caso de que sea falso, pues aquí prácticamente cabe cualquier cosa. Puedo poner resultados que son constantes, como un texto fijo. Bueno, pues si 5 es mayor o igual que 3, quiero que aparezca alto. O también números fijos. Simplemente pues pon un 35, pon 50%. O también fórmulas mucho más complicadas. Pues en caso de que 5 sea mayor o igual que 3, queremos que aparezca un promedio o usar otra función como izquierda o suma dos celdas. Realmente las condiciones normalmente, en lugar de comparar directamente números, normalmente lo que haremos será tomar referencias a las celdas. Lo que hay en A5 es mayor o igual que 100, pues en ese caso pon alto, y si no es mayor o igual que 100, pues pon la palabra abajo, por ejemplo, porque quiero ver la cantidad de ventas que ha habido a lo largo de un mes. Para este primer argumento, para esta condición, esta pregunta que yo quiero hacer, puedo usar cualquiera de estos operadores de comparación. Igual, mayor que, mayor o igual que, menor o igual que o distinto. Todos estos operadores de comparación, cuando generalmente yo coja una referencia A5, F3 y lo compare con un número, me devolverán verdadero o falso. Si lo que quiero comparar es un texto, en realidad aquí los que son mayores o menores no tienen sentido. Entonces, los que sí que serán válidos, si quiero compararlos con un texto, serán el igual o el distinto. Lo que aparece en F5 es igual a la palabra verde, o comparar también dos textos que pueda haber en una celda. Lo que hay en F5, que es un texto, es distinto de lo que tenemos en C3, que es otro texto. Bueno, pues hasta ahora habíamos pensado la función sí cuando teníamos dos casos posibles. Por ejemplo, que las ventas a partir de 100 sean altas o más bajas de 100 aparezca la palabra abajo, simplemente. Dos acciones, dos resultados posibles. Pero claro, a veces queremos clasificar las cosas en, en diferentes más resultados posibles, no solo dos. Por ejemplo, queremos clasificar nuestras ventas hablando de nivel 1, nivel 2, 3 y 4. Si son mayor o igual que 100 serán nivel 1, si son mayores de 75 serán nivel 2, si son mayores de 50 serán nivel 3 y en cualquier otro caso ya pues serían nivel 4, si son más bajas de 50. Pues en esta situación lo que voy a tener que ir haciendo es usar también la función sí, pero anidando, introduciendo nuevas funciones sí en el tercer argumento, ese argumento que nos decía qué ocurre cuando la primera condición no es falsa. Bueno, pues iré anidando. Entonces lo que tendría que ir haciendo es abro la función sí, primero expreso la primera condición, por ejemplo, lo que hay en A2 es mayor o igual que 100 y después pongo la instrucción en caso de que sea verdadero. Ponme la palabra nivel 1. Punto y coma y nos iríamos ya al tercer argumento. Bueno, pues todo ese tercer argumento va a ser de nuevo abrir otra función sí. Como ya hemos puesto el igual, no lo necesitaríamos. Segunda condición.
lo que hay en A2 es mayor o igual que 75, pues pon la palabra nivel 2. Y así podríamos ir introduciendo diferentes funciones sí, depende del número de respuestas posibles que tuviéramos. Tanto hasta llegar hasta lo que sería la pregunta, la respuesta, digamos, en la condición n-1, que sería, en este caso, si solo tenemos 4 niveles, pues le restamos 1, 4 niveles, y lo que queremos poner es nivel 1, 2, 3 y 4, sería el nivel 3. La condición para el nivel 3 habíamos dicho que era que fuera mayor o igual que 50, las instrucciones en caso de que fuera verdadero, que pusiera nivel 3, otro texto. Y el último caso ya sería el caso por descarte. Ahí sí que sería el último argumento de todos los sís que estoy anidando y ahí sí que se colocaría en el último argumento de las instrucciones en caso de que sea un falso. Llegaríamos a este punto cuando todas las condiciones previas, 1, 2, 3, 4, el número de condiciones que tuviéramos, son falsas. Y ya sería, bueno, pues en este caso, si todo el resto de condiciones son falsas, colócame nivel 4. En el caso de que tengamos, por ejemplo, como este ejemplo de las ventas, en el que los niveles se van decidiendo en un gradiente, primero 100, luego tengo que mirar el nivel 75, luego el 50, siempre vamos a tener que ir también comprobando esos niveles desde arriba hacia abajo o viceversa, no puedo saltarme y primero comprobar el 100 y luego el 50, primero tendría que comprobar el 75. Y recordamos cuántos números de sí anidados voy a necesitar usar. Depende del número de respuestas posibles. En este caso teníamos 4 respuestas posibles, Sn entonces es igual a 4, pues necesitaríamos una menos de sí. N-1, 4 menos 1, 3 respuestas posibles. Que tenemos 8 respuestas posibles, vamos a anidar 8, o en total vamos a tener 8 sís, pues el número de sís que necesitaríamos anidar no serían 8, sino sería 1 menos, serían 7. Como vemos, todo este proceso puede resultar un poco lioso. Entonces, tanto Excel como Calc, en las versiones más nuevas, crearon otra función que se llama sí conjunto. En el caso de Excel aparece desde las versiones 2019 365, en el caso de Calc desde la versión 5.2. En sí conjunto no vamos a tener que anidar nada. Y de hecho aquí ese caso de qué sucede cuando es falso desaparece. Sencillamente le vamos a ir dando la primera condición y las instrucciones en caso de que esta primera condición sea verdadera. Segunda condición, instrucciones en caso de la que segunda condición sea verdadera. Hasta llegar al número de respuestas posibles, la última respuesta posible, esa condición número n, y las instrucciones en caso de que esa condición también sea verdadera. Es decir, que los argumentos van, por así decirlo, como en grupos de 2 en 2 agrupados. Condición, instrucciones en caso de que sea verdadera. Hasta llegar al final. Bueno, pues todo esto vamos a verlo mejor directamente en una hoja de cálculo para ver unos pequeños ejemplos que nos ayudarán a aclarar cómo funcionan estas funciones. Nos vamos en este caso a Excel. Para Calc sería igual, pero vamos a ver estos ejemplos con Microsoft Excel. ¿Qué es lo que tengo aquí? Bueno, pues tengo una serie de películas y el año en el que fueron hechas. Y quiero clasificarlas según la época, sean en clásicas y modernas. ¿Cuál va a ser la condición? Bueno, pues si son anteriores a 1970, serán clásicas. Y si son de 1970 en adelante, diré que son modernas. Para todo esto vamos a usar entonces una función sí. Abro con el símbolo igual, función sí, con el tabulador aquí, introducimos ahora la prueba lógica. Lo que tengo que comprobar es este año, que se encuentra en B2. Voy a coger el contenido de la celda B2 y entonces voy a comprobar si es anterior a 1970, es decir, si es menor a 1970. En caso de que esto se cumpla, esto siempre nos va a arrojar un verdadero o un falso. Bueno, pues en caso de que sea verdadero, lo que quiero que suceda es que aparezca la palabra clásicas. Como es un texto, lo pongo entrecomillado dentro de la propia función. Y en caso de que esto sea falso, pues lo que aparecerá es modernas. Cerramos y aquí nos lo llevamos para el resto de casos y habríamos podido clasificar, gracias a la función sí, todas estas películas en clásicas y modernas. Por cierto, en este caso tenemos dos condiciones en realidad, que sean anteriores a 1970 o de 1970 en adelante. Como yo ya estoy expresando aquí una condición, que B2 sea menor que 1970, no hace falta
que también le diga, pero esto es mayor o menor que 1970, si es falso, sencillamente pues se cumple, ¿vale? Digamos, se expresa de forma implícita dentro de la función, aunque yo no lo ponga directamente. Si esto no se cumple, en ese caso significa que es de 1970 en adelante. Bueno, pues vamos a ver qué pasaría si en lugar de clasificarlo únicamente en clásicas o modernas, yo quiero separarlo en 4 categorías, en 4 épocas: clásicas, años 50-60, años 70-90 y siglo XXI. Las condiciones las tenemos en la columna F. Clásicas anteriores a 1950, años 50-60, entre el 50 y el 69, 70-90 iría del 70 al 99 y del 2000 en adelante van a ser del siglo XXI. Aquí ya necesitamos anidar varios sys. ¿Cuántos? Pues tenemos 4 casos posibles, así que necesitaremos 3 función sys. Primero, la primera prueba lógica es comprobar que sea menor a 1950. En este caso, lo que sucedería, si es menor a 1950, es que van a ser clásicas. ¿Y qué ocurre si es falso? Todavía no puedo decir simplemente una palabra porque me quedan otros 3 casos posibles. Necesito otra función sí, que va a volver a evaluar la misma celda. Como ya sabemos que si llegamos a este punto, sabemos que este año, la función ya se está evaluando este segundo sí, es porque no es menor a 1950. Entonces, lo que tengo que comprobar en este caso es que sea menor que el siguiente límite, que estaría en 1970. También le puedo decir menor o igual a 1969 para incluir ese otro límite, pero vamos a poner aquí simplemente menor a 1970. Y en caso de que esto se cumpla, pues vamos a decir que es de los años 50-60. Bien, llegamos otra vez a otro valor si falso. Pero ¿qué sucede? Que todavía me quedan otras 2 categorías posibles. Yo no puedo decir todavía directamente si es de los años 70, 90 o del siglo XXI. Necesito una última función sí que vuelva a evaluar mi celda B2. Ahora el límite que va a comprobar es si es menor del 2000. Y en caso de que esto fuera verdadero, queremos que aparezca años 70, 90. Y ya en caso de que todas las condiciones que he expresado sean falsas, quiero que lo que aparezca sea siglo XXI. Aquí lo tenemos. Y ahora tengo que cerrar todas las funciones sí que he anidado. 3 funciones, 3 cierres y clasificadas ya también todas estas películas. Pero esto mismo lo puedo hacer con la función si conjunto. ¿Tengo 4 casos? Pues vamos a aplicar entonces la condición y lo que sucede en caso de que sea verdadero con esta función si conjunto. La primera prueba lógica sería también comprobar de nuevo, podemos comprobar si es menor a 1950 y lo que quiero que suceda es que van a ser clásicas. Punto y coma. Ahora tengo que expresar de nuevo otra nueva condición, que vamos a volver a evaluar de nuevo la celda B2 y en esta ocasión me fijo en el siguiente límite, que es 1970. ¿Qué sucede en caso de que sea menor? Pues que va a ser de los años 50-60. De nuevo, otra condición. B2 es menor de 2000. Y si es menor de 2000, ahora lo que va a suceder es que desde los años 70-90. Y aquí tengo que expresar también esta última condición. De nuevo, vuelvo a evaluar B2 y ahora lo que tengo que ver es si es del 2000 en adelante. Es decir, si es mayor o igual al 2000. En ese caso, si es mayor o igual al 2000, lo que va a aparecer es siglo XXI. Y aquí tengo que cerrar solo una vez, no he anidado ninguna función. Arrastro hacia todo y quedan igualmente todas mis películas clasificadas. Bueno, pues con esto ya habríamos explicado cómo funciona tanto la función sí, el caso de que tengamos que anidar varias funciones, o la nueva función sí conjunto.
Así que ya solo me queda recordaros que en nuestro canal tenéis más píldoras de estudio disponibles y que si queréis dejar cualquier comentario podéis hacerlo o también consultar o suscribiros a nuestro canal. Un saludo.